Sí, es así. Bueno, convengamos que el trabajo es la transformación de la naturaleza por parte del hombre en beneficio propio. Y el trabajo en sí organiza, da dignidad a la persona, genera relaciones culturales, y esto no debería ser ajeno a una persona con discapacidad. Así que desde ese punto de vista, y teniendo una legislación, voy a nombrar dos leyes nada más o tres para, por un marco legal. En el año 81, la ley 22.431 define o es la primera que surge respecto de todas las discapacidades y da una definición de discapacitado, en realidad, que después se cambió por persona con discapacidad, pero fue la primera que englobó todas las discapacidades y le dio un marco integral a lo que es la discapacidad. Y en su artículo 8 propone que el Estado, en su conjunto, tiene que emplear a un 4% de su planta con personas con discapacidad. Personas que claramente tienen que tener idoneidad para el puesto. Que es la condición que impone el artículo 14 de la Constitución Nacional desde su sanción original. Claro. Y después, en el 2008, se incorpora a nuestro plexo normativo la Convención de los Derechos Humanos, donde cambia esa ley, que fue la primera para nosotros, no fue la primera ley que habla sobre discapacidad, sí la que engloba y enmarca todo el marco normativo. La primera ley que surge para personas con discapacidad fue creo que la 1508, hasta por 1900, que tenía que ver con las personas ciegas, ¿sí? Que son las personas con mayor visibilidad que había en esa época. Y bueno, cambia la incorporación de la Convención de los Derechos Humanos, cambia esta normativa del 81, que tenía un aspecto médico, a un enfoque social. Y ya no pone a la discapacidad en la persona, sino la pasa a la relación que hay entre el entorno y la persona con ciertos problemas funcionales. A ver, entonces habla de la relación que hay entre la persona y las barreras que le pone la sociedad, que estas barreras pueden ser arquitectónicas, de comunicación, burocráticas. Bueno, y este tema, en relación a lo que es laboral, pasa exactamente lo mismo. Le cambia el enfoque médico al enfoque social. Bueno, es una cuestión fundamental porque desde donde se enfoque es desde donde luego se pueden aportar las soluciones o al menos las herramientas para poder integrar al ambiente laboral, porque la cuestión del desarrollo personal que vos, Hernán, hacías referencia al comienzo de tu charla, me pareció un punto fundamental. Estamos acostumbrados los seres humanos a trascender a través del trabajo. De hecho, por ejemplo, uno no dice yo ejerzo la abogacía o yo reparo automóviles o yo curo gente. Uno dice soy abogado, soy mecánico, soy médico, es decir, uno es lo que hace. Por lo tanto, la posibilidad de trabajar, además, por un lado, además del desarrollo personal y la realización personal, aporta a la sociedad desde ese conocimiento y ese saber, el know-how. Claro. Bueno, vos me pusiste como doctor, pero yo en realidad soy ingeniero en sistemas, sí, y después fui abogado. Bien. Así que me queda siempre el doctor adelante, pero mi principal profesión es la de ingeniero, que es donde yo me siento mucho más, más cómodo para todo lo que es el trabajo. La parte de abogado es el marco legal que después aplico a todo lo que necesito. Por ejemplo, a ver, hoy
para lo que es todo el trabajo, yo tengo una especialización en accesibilidad para personas con discapacidad. Bueno, y un posgrado en el Colegio de Abogados. Pero, a ver, en general se dice que las personas con discapacidad tienen necesidades especiales. Las necesidades especiales no existen. Lo que en realidad hay son personas comunes, ¿sí? No con necesidades especiales. Son personas con discapacidad que tienen las mismas necesidades que todos, pero que para satisfacerlas necesitan de ayudas especiales. Y la tecnología de información, las TIC, el paradigma que hoy estamos viviendo en esta revolución que estamos viviendo de la información y la tecnología, equipara a las personas con discapacidad a todo el entorno laboral. Antes, en todas las revoluciones que hubo, que son pasar de un punto de equilibrio a otro nuevo, ¿sí? Revolución industrial, o sea, todos los tipos de revoluciones generaban una especie de cambio que quien no se adaptaba a ese cambio quedaba fuera. Y en general pasaba con las personas con discapacidad. Se me ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió con los artesanos después de la Revolución Industrial. Claro, quienes no se adaptaron quedaron afuera. Hoy la tecnología, ¿sí? Te equipara vamos a esta pandemia, ¿sí? Que ahí fue donde tuvo un auge importantísimo todo lo que es home working. Yo tengo una discapacidad visual y la computadora la puedo usar gracias a que hay lectores de pantalla. Entonces, mi tarea, que yo la hacía en la oficina, la puedo hacer tranquilamente desde mi domicilio sin necesidad de traslado. O sea, ¿cuántas personas hay, en general en sillas de ruedas, que no tienen una posibilidad de traslado, ¿sí? Y hoy el home working les permitiría trabajar desde su casa? Yo estoy todo el día sentado, últimamente por reuniones, por trabajo que hay que hacer de informes, y una persona con discapacidad motriz no necesita traslarle, que para ellos es un incordio importante, porque los colectivos no están adaptados, más allá de que hay una legislación que lo exige. Entonces, hoy todo lo que es las tecnologías de comunicación adaptan, ¿sí? Las tareas o adaptan la capacidad de la persona, ¿sí? Porque hay que ver qué capacidades tiene y aumentarlas. No hay que ver en una persona con discapacidad el déficit. Yo no puedo ver, ¿sí? Pero no basemos en mi persona solamente eso. O sea, yo no puedo ver, pero sí puedo estudiar, sí puedo leer el diario, sí puedo informarme, sí puedo trabajar. ¿Sí? Entonces, el resto de las capacidades hay que potenciarlas. O una persona con una disminución visual, hay que potenciar el resto visual que tiene para que lo pueda utilizar. Bien. O sea, no veamos la persona como un déficit. Es interesantísimo el planteo que haces. Te llevo a una pregunta personal, ¿no? Que seguramente sí habrá sido de fortaleza intelectual, que es que tenés formación científica en ciencias duras, como le dicen, y también en la humanística. ¿Qué significó para vos esa formación? ¿O qué herramientas te proporcionó? Bueno, a ver, yo siempre, desde chiquito, me gustó, tuve afinidad con las ciencias duras. Por eso mi primera carrera es la ingeniería. ¿Sí? Entonces, pero la ingeniería, a ver, yo fui a La Salle. La Salle o sea, se leía muchísimo, tenía mucha cultura. Yo tengo 45 años y la figura que tuve de chico de un abogado era de una persona muy culta. ¿Sí? Y yo me quedé con eso. Y a mí me gusta leer. Entonces, a las ciencias duras les falta toda esta parte social. Entonces, cuando terminé ingeniería, entonces me propuse una carrera social, pero para complementar
la falta de herramientas sociales que la ingeniería no te da. De esa manera, entonces, pudiste complementarlo con la formación en ciencia humanística. Claro, a ver, ¿cómo hice la carrera de abogacía? Con un iPad, porque hoy toda la documentación que hay está en formato digital. Yo cuando empecé a estudiar ingeniería y tenía que ir a la facultad, que iba a la Universidad de Matanza y después terminé en la Universidad Interamericana, los textos no estaban en digital. La famosa ¿Sí? fotocopiadora universitaria. Las famosas fotocopiadoras universitarias con los textos ilegibles. Sí, exacto. Exacto, sí, sí. Bueno, yo ahí necesitaba, sí necesitaba de ayudas de un tercero, que podía ser mi mamá o mi papá en su momento, o de compañeros en rondas de estudio, para yo poder hacerme de ese texto en, sin la lectura, Claro, porque sí, me sí, era sí. imposible. ¿Sí? A ver, más allá de que para ellos muchas veces las fotocopias también se les hacía imposible por la calidad de la fotocopia. Pero bueno, la tecnología fue avanzando, el mundo fue avanzando hacia a un ámbito digital y hoy los textos están eh, la mayoría en digital. Y hoy tenés quienes te hacen los libros, los escritores y las editoriales, te hacen una versión en papel, que podés ver que yo tengo una biblioteca atrás, bueno, tengo una biblioteca importante porque me gusta la lectura, más allá de que no pueda leerlos, pero a veces digo que tengo el problema de lo que no se puede tener. A ver, una persona con diabetes seguramente va a querer azúcar o cosas dulces. Sí. Bueno, quien no ve va a querer leer. Bueno, y así creo que nos pasa a todos. Es ese toque que todas las personas con algún faltante tenemos, ¿no? Creo que nos pasa a todos, que nos dicen no podés hacerlo Sí, y vos sabés que sí. uno se empecina en eso, y bueno. Vos sabés que sí, Bueno, pasa eso. Nos pasa. pasa eso. Bueno, A veces es más motivante o más motivador que te digan eso a que te digan lo contrario. Tenés habilidad para tal cosa. Y quizás a vos no te guste, sí. entonces no lo haces, es cierto. Bueno, hoy la tecnología, te contaba, y esto de tener acceso a la información, hay un aparato israelí que se comercializa carísimo acá en Argentina, que se llama Orcam. Es un aparatito, una cámara y un auricular que vos señalás, le saca una foto, le hace un escaneo básicamente y te lee lo que dice el texto. Y así yo podría leer el diario o un texto en papel. Eso también fue avanzando y bueno. Es mucho más práctico que el clásico braille. El braille, por ejemplo, no es para todos. ¿Sí? Y el braille, Luis Braille, bueno, estuve en un café hablando este año por el Día Mundial del Braille, ¿sí? Es un sistema que lo inventó porque tuvo una discapacidad de chiquito y perdió la vista. Claro. Y bueno, a ver, y es un sistema de lectura, de lectoescritura, como es así el lenguaje de señas para las personas sordas. ¿Sí? Y el español es su segunda lengua para las personas sordas. ¿Sí? Ellos tienen una lengua que es la lengua de señas, con la cual se comunican. Y ya tienen sus propios símbolos para la comunicación. Entonces, tenemos todas estas cosas que se fueron adaptando en función a las necesidades de cada una de las discapacidades. Me encantaría Por ejemplo, Sí, adelante. sí, por ejemplo, hay las personas con una discapacidad intelectual requieren, a veces no tienen una comprensión
de textos complejos. Y hay algo que se llama texto fácil, que es una traducción, que de hecho la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay una asociación que se tomó el trabajo y se aprobó en el Congreso de texto fácil, la Convención en texto fácil, para que personas con discapacidad intelectual la puedan comprender. Me encantaría detenerme en lo que estás señalando porque en mi opinión es paradigmático, porque existe una línea teórica que señala que plantea un futuro distópico y que mucha gente, merced al avance tecnológico, quedará sin la posibilidad de ejercer algún tipo de trabajo o sin la posibilidad de colocarse en el mundo laboral. Y lo que planteas vos es justamente lo contrario, que la tecnología va a ayudar al ser humano a realizar un montón de tareas y a avanzar en el desarrollo de su propia existencia. Entonces, me resulta muy interesante porque hoy por hoy la tecnología le permite a las personas que padecen alguna discapacidad poder desempeñar su tarea laboral a diario con mayor confort o con menor exigencia personal o con menor sacrificio personal. No, o hacer una tarea. O hacer una tarea a secas, sí, que de otra manera no podría realizar, no podría desarrollar. Claro, por ejemplo, yo no podría, ¿sí? Si no tuviera la adaptación de un lector de pantallas, yo no podría escribir ni siquiera un Word, un mail. ¿Sí? Y hoy los teléfonos táctiles ya te vienen con todas las adaptaciones. Sí, hoy podés usar un home banking, podés usar, los cajeros deberían estar todos adaptados, ¿sí? Si bien tienen algunas operaciones para hacer. Todos estos, los que no se adaptan, ¿sí? Quedan afuera. ¿Sí? Hoy, con la tecnología, los que no se adapten, ¿sí? No van a ser necesariamente o únicamente las personas con discapacidad que antes quedaban afuera. Claro. ¿Sí? Hoy esta adaptación, y los Centellian, el grupo Z, los distintos segmentos que nacieron en la era digital, no conciben la vida sin un teléfono celular. Y cuando nosotros nacimos, con suerte sí había un teléfono a disco. Sí, es verdad. Yo tengo 42, así que estoy muy cerca tuyo y recuerdo que estaba el teléfono a disco en casa. Y era lo único que había para comunicarse, así que... Y era lo único que había para comunicarse. Hace 30 claro, años. Por supuesto. Estamos en los 80, estábamos... Y la tele era en blanco y negro. Sí. Y los juegos no tenían la definición que hoy tienen. Yo tenía un Telematic que eran 2 palitos, uno de un lado y otro del otro. Sí, sí. En una pantalla negra. Es muy y hoy, y nosotros nos fuimos adaptando y cada día quedamos más afuera de la tecnología. Si bien yo soy ingeniero en sistemas, la tecnología, yo te puedo decir que desarrollé muchísimos años, hasta hace un tiempo, en COBOL. COBOL es un lenguaje de programación de los años 60. Sí, se usa mucho en el comercio. En bancos, claro, en bancos. ¿Sí? Lo siguen usando. Y hoy, ¿sí? Yo me quedé y tenés la programación en 3D, en programación de inteligencia artificial. Hoy la tecnología, como todo, te vas especializando en una cosa y el mundo te va pasando por encima. Pero con todo. Tenés una base. El futuro sigue siendo promisorio para el ser humano, en tanto y en cuanto sepa adaptarse. Sí. El tema es que el ser humano se adapte a las nuevas realidades que vamos inventando. Claro. Hoy tenés terapias génicas o medicina de precisión que analizan. Yo hasta hace 2, 3 años atrás creía tener una patología que después con un estudio genético surgió que tenía otra patología de similares características clínicas que la que me diagnosticaron y pensé que la tenía hasta hace poco.
Hoy la tecnología está avanzando en todos los aspectos y la medicina también, los cánceres, ¿sí? Se pueden atacar analizando genéticamente el, El tumor. el, el tumor. ¿Sí? A ver, son tratamientos carísimos. Son tratamientos carísimos Claro, pero hoy esto en también día. ocurre. La tecnología empieza estando en una franja de costo muy elevado y luego se va popularizando. Ocurrió con las PC, ocurrió con los teléfonos celulares, con casi todo. Sí, 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 sí. Pero eso pasa con el tiempo. A ver, los tratamientos génicos, la medicina de precisión, tienen que ver que tienen un periodo de que vienen trabajando hace 20 años y sin resultados. Entonces, los primeros resultados que tienen que recuperar 20 años de trabajo. Hernán, Sí. te consulto respecto, o sea, te cambio de tema y te llevo a lo que es lo jurídico, ¿no? En tu opinión, las leyes que funcionan hoy en día, que están en vigencia en la Argentina, ¿son abarcativas respecto de las necesidades de las personas con discapacidad en torno o en relación con su inclusión laboral? Sí, 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 sí. A ver, yo siempre digo, tenemos una legislación muy rica, somos uno de los países más avanzados, creo, en la región en temas de discapacidad, porque tenemos legislación de todo tipo. A ver, el problema está en el cumplimiento o la falta de sanción por incumplimiento. La ley 24901, que regula toda la parte de salud para personas con discapacidad, ¿sí? Prevé la atención y la cobertura de todos los tratamientos que una persona con discapacidad necesite dentro de su discapacidad. Y las obras sociales, las medicinas prepagas, no lo cumplen. Es decir, Después tenés, entonces, ahí es donde tenemos una judicialización de las necesidades de la discapacidad en general en temas médicos. ¿Sí? De todas estas obras sociales que no lo cumplen. A ver, tampoco, ahora, por todo un tema mediático, a ver, APADEA o para la Asociación de Padres de Chicos con Autismo, y otras asociaciones de menores, hicieron mucho lío mediático y ahí se tomó la decisión de vacunar a menores entre 12 y 17 años con comorbilidades o con discapacidad en este tiempo. lo recuerdo. Salió. Entonces, a ver, hay que luchar mucho por todos estos temas. Hay cuestiones, a ver, que son inauditas, que les digan que no a una medicación, o que las familias tengan que hacer campañas, ¿sí? Porque la obra social o el Estado no le da cierta medicación. O porque no tienen una silla de ruedas cuando hay un montón de sillas de ruedas tiradas. Sí. ¿Sí? Que no las otorgan. Entonces, no es que no haya recursos. A ver, vamos al juego de las obras sociales. Las obras sociales le pagan a los médicos muy poco por cada una de las atenciones. Y se lo pagan a 30, 60 o 90 días. Y ahora tenés problemas de los oftalmólogos que prefieren no atender por obras sociales porque no les pagan, o porque les pagan muy poco y tienen que tener un montón de protocolos por el tema COVID que no se los están cubriendo. Entonces, no les es viable la atención a los pacientes en cuanto a temas económicos. A ver, las obras sociales, hay una partida presupuestaria asignada a los temas de discapacidad, y las obras sociales, lo mismo que hubo, a ver, los temas oncológicos, las obras sociales no pueden sostener temas oncológicos porque son carísimos. Entonces, para eso está el Estado. Y en función a eso, hubo obras sociales con presidentes de las asociaciones que terminaron presos por fraudes en temas oncológicos, porque le seguían dando
a personas que ya fallecidas los medicamentos y se lo pasaban al Estado como si se los estuvieran dando. Lo mismo pasa con temas de discapacidad. Y los temas de discapacidad lo tienen que pagar primero las obras sociales y después el Estado se los reintegra. ¿En qué tiempos? Y en los tiempos que las obras sociales no quieren. Claro. Entonces, por eso las negativas también. Y digamos, me decías que la legislación entonces es en la Argentina vanguardista en ese sentido, tanto de fondo como de forma. Tanto de fondo como de forma. El problema está, ¿sí?, en que no hay sanciones por incumplimiento. Esta ley del año 81, que te comentaba en su artículo 8, que preveía un 4% de empleabilidad por parte del Estado y entes autárquicos, ¿sí?, de un 4%, no se cumple. Y después de 30 años, porque ahora ya se cumplen, estamos en 2021, 40, no, 40 años. Después de 40 años, todavía el Estado no tiene el 1% de personas con discapacidad empleadas. Claro, bueno, ese es uno de los problemas. Entonces, a ver, sí, y no hay sanción. No ha habido hasta el momento sanción y, digamos, ¿ha habido algún tipo de demanda al respecto de alguna asociación, de algún particular que haya percibido que no existe? Sí, a ver, hubo sanción, hubo juicios y esa persona per se pudo trabajar, pudo ejercer su derecho. El derecho está. Claro. ¿Sí? Entonces, pero todos tendrían que reclamar. Hay muchas personas de personas con discapacidad que no tienen los recursos. Claro. Y la pobreza genera más discapacidad. Porque no tienen accesos. ¿Sí? No tienen acceso a la comida, a la educación. No saben qué pueden hacer y qué no. Una obra social te manda una carta de documento diciendo de que no te lo va a cubrir porque no corresponde y que si inicias las acciones legales te van a demandar por daños y perjuicios a la imagen de la obra social. O sea, y cualquiera que recibe una carta de documento así, porque los abogados tenemos una forma violenta de escribir. O sea, la recibe otro abogado y sabe que todo lo que dice es de forma. El famoso falaz y malintencionado. Sí. Improcedente, falaz y malintencionado, que hemos leído tantas veces. Sí. Improcedente, inexacto. Me decías obras sociales y también empresas de medicina prepaga. Y medicinas de medicina prepaga, sí. Acá no hay distinción entre lo que son las obras sociales, digamos, de tipo estatal como IOMA o PAMI, como con las prepagas. Sí. En todos los casos se da esta situación. Sí, en todos los casos se da muy frecuentemente en todos los tipos de obras sociales. A ver, tenés un sistema de salud que hay obras sociales como IOMA, que es la que vos mencionas, que no la regula la Superintendencia de Servicios de Salud. Ajá. Sino que los reclamos van a través del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en caso de IOMA, y OSBA en el caso de la ciudad, o las medicinas estatales provinciales que están fuera de la injerencia de la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero las obras sociales, y después tenés una de las grandes diferencias, que las personas con discapacidad que entran en una obra social no le deberían cobrar ningún tipo de adicional por preexistencia. En cambio, las prepagas sí pueden cobrar un valor por preexistencia diferencial a la cuota, pero por un tiempo limitado, y lo que regule la Superintendencia de Servicios de Salud. O sea, si una persona con discapacidad quiere adherirse a una prepaga, no le pueden decir que no, porque tiene una preexistencia, una discapacidad, que muchas veces pasa, ¿sí? Y la persona con discapacidad se va. Pero la prepaga lo tiene que tomar a esa persona. Le puede cobrar un diferencial. A ver, pero los valores que primero le pasan son exorbitantes y no están regulados por la Superintendencia de Salud, que es quien tiene que decirle si ese precio está bien o mal.
y por un periodo máximo de 3 años. Después le tiene que cobrar el valor que le corresponda según su rango etario. Que te van cobrando, sí, sí. cuando tenés más de 20, más de 30, más de 50, más de 60, te van cobrando valores diferenciales. Infiero que hay un desacople entonces entre el cuerpo legal que existe y es robusto y la aplicación de esa misma ley por falta de control y sanción. Sí, 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 sí. Y por parte de. Y por falta de denuncias por parte de las personas damnificadas. Claro. Pero muchas veces esa denuncia no se da por desconocimiento de la persona damnificada. Se da por desconocimiento, por miedo, por una serie por de... falta de educación. Hernán, te quería preguntar qué ocurre con la inclusión laboral en el ámbito privado, más allá de la ley que obliga al Estado, ¿qué ocurre con la inclusión en el ámbito privado? En el ámbito privado, primero que no están obligados y segundo, tienen incentivos impositivos respecto de los aportes patronales o tienen descuento en créditos para la reforma y adaptación de la parte edilicia de sus trabajos y tienen apoyos que, a ver, que lo pueden asistir. No hay mucho. No hay mucho y a veces les es muy complicado acceder a estos incentivos o estos beneficios impositivos que tienen. Y en tu opinión, esta posibilidad del home office, de la tecnología, va a permitir en el futuro que las empresas no tengan que tener en cuenta esas circunstancias para poder incorporar gente porque van a estar en un pie de igualdad. Sí, sí, pero hay otra herramienta, ¿sí?, que no tiene que ver con personas con discapacidad exclusivamente. Se llama currículum ciego. ¿Cómo es eso? El currículum ciego, a ver, imagínate que vos, empleador, ponés que haces una búsqueda laboral, es decir, necesito tal perfil. Ajá. Ahora, los currículums ciegos carecen de fotos, carecen de sexo, carecen de... La persona pone, ¿sí?, las habilidades que tiene. ¿Sí? Entonces, vos decís, uy, esta persona a mí me cierra en cuanto a su nivel o a su capacidad o a su nivel educativo o lo que haya estudiado o los posgrados que haya hecho o que... y esa persona puede ser mujer, hombre, o, a ver, género indefinido, hoy que también tenemos muchos prejuicios sobre ese tema, ¿sí?, el color, el sexo, o sea, podemos evaluar un montón de aspectos que no lo van a ver, ¿sí?, que no lo van a ver en el currículum. Entonces, pueden contratarlos, por eso se llaman currículum ciegos. Y esa persona puede ser una persona con discapacidad o de otro tipo. Claro, entiendo perfectamente. La empresa necesita un determinado perfil y ese perfil no está condicionado por ninguna de las cuestiones habituales por las cuales suele estar condicionado, solamente con la idoneidad, claro, que pide el artículo 14 de la Constitución. Claro. Hernán, bueno, me quedan algunas cositas para preguntarte. Quería conocer tu opinión, quizá la pregunta te resulte un poco antipática, pero quería conocer tu opinión respecto de las pensiones con discapacidad, por discapacidad, que muchas veces terminan siendo una solución, entre comillas, que encuentra el Estado para no tener que aplicar todo esto que nos planteas vos, que es la posibilidad de que esa persona discapacitada se desarrolle plenamente en su actividad laboral. Sí, a ver, las pensiones por discapacidad están bien, son necesarias,
porque hay personas que no se pueden insertar a un ambiente laboral. A ver, hay personas con autismo severo que no pueden incorporarse a un ámbito laboral. Entonces, en esos casos sí es necesario, no es una figura que se pueda reemplazar. O por ahí haya multifactores que no le permitan desarrollarse y acceder al mercado laboral. A ver, vemos, voy a dar dos ejemplos. Hay algunas series en la tele, Good Doctor, por ejemplo, donde tenemos un médico que se dice que tiene autismo, que tiene Asperger. ¿Sí? Y lo vemos como un genio. Claro que sí. ¿Sí? Pero, a ver, ese es un aspecto del autismo donde ese tipo de trastorno del espectro autista no puede trabajar en grupos, pero sí puede trabajar muy bien solo. Pero hay otros aspectos del autismo que son los severos, que no tienen ni siquiera comunicación. Entonces, esos casos, no hay posibilidad de inserción laboral. A ver, para la inserción laboral, hay personas que tienen, se podría decir, trastornos mentales que necesitan de un asistente terapéutico. Y está previsto, ¿sí?, que esas personas asistan a los trabajos con ese apoyo, con esta figura de apoyo. ¿Sí? Entonces, a esa persona, ¿sí?, que sin el apoyo no podría, por su inestabilidad o imprevisibilidad de reacción, dependiendo de los estímulos que pueda llegar a tener, no podría, y sería sí bueno que tenga una pensión por discapacidad. Pero también que sepa que con el apoyo y los tratamientos puede acceder al mercado laboral. Y todo esto es un tema de educación y es un tema de conocimiento de todo lo que pueden hacer o a todo lo que pueden acceder. Así que es lo que falta. Justamente iba a eso, a lo que falta. El aumento de la inclusión se va a dar por una toma de conciencia social, porque el Estado intervenga en el tema y siga ampliando las posibilidades de acceder al espacio laboral, por una conjunción de ambas. ¿Cómo estás viendo esta realidad? No, a ver, yo creo que tiene que ver con una conjunción de ambas y la reacción social. A ver, no es lo mismo. A ver, hoy la educación antes hay escuelas especiales, pero se trata de que las personas con discapacidad vayan a escuelas de educación común. Común me refiero a donde van todos. ¿Sí? Entonces, pero que ese chico tenga una asistencia o una maestra de apoyo para que pueda realizar sus tareas en ese ámbito. Esto antes no pasaba. Entonces, cuanto más chicos, es más natural que haya personas que entiendan la diversidad, que traten con un chico que tiene autismo, que tiene un problema motriz, a ver, y eso antes no pasaba. No estaba esta integración o esta inclusión desde la educación tan temprana. Entonces, para los chicos hoy esto es común. Como es común tener un celular, es común que haya chicos que por ahí no escuchen, no vean o tengan algún problema de interpretación o de madurez para la parte educativa. Y ya para ellos es natural. Entonces, a medida que vamos creciendo, hoy vamos aceptando, ¿sí? Para algunas cosas pueden ser chocantes. Hoy la unión o el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y sin embargo lo vamos incorporando.
Y para ellos es una figura más el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto hace 20 años era impensado. Sí. Y hace 11 tuvimos la legislación que cambió todo. Entonces, desde la parte social vamos avanzando y se van naturalizando cosas. Entonces, pensar en que una persona con una discapacidad deja de ser una persona, y para los chicos hoy es natural. Bien, Hernán. Bueno, la verdad es que me queda solamente una pregunta, si simplemente es cómo ves el futuro. Si lo ves con promisorio respecto de la inclusión de las personas con discapacidad, en líneas generales, no solamente en lo laboral, sino también en la accesibilidad, en las posibilidades para la plenitud de la vida, del desarrollo humano, o si en realidad esta realidad que vivimos hoy, esta circunstancia que vivimos hoy, limita un poco esa accesibilidad. ¿Cómo ves el futuro? Si es promisorio o si no lo es. A ver, es promisorio desde muchos aspectos, como la parte técnica, la tecnología, los avances médicos, toda esta parte es promisoria. Tanto y en cuanto tengamos una deserción educativa, un problema laboral y un crecimiento en la pobreza, es como una balanza. Así que tenemos algo que nos puede tirar para arriba y otras cosas que no tiran para abajo. Uh-huh. Bueno, y esto último que te estaba comentando, la deserción, la educación, la verdad que va a complicar mucho. ¿Sí? A ver, tenemos que apostar a un crecimiento social, porque hoy todo lo que es tecnológico, educación, nosotros nos vamos adaptando. No somos, lamentablemente, generadores de estas cuestiones a nivel masivo, sino tenemos los laboratorios que nos permitan trabajar en tratamientos genéticos en Argentina. No porque no tengamos la capacidad de los profesionales, sino porque por ahí no tenemos el herramental o porque no tenemos a disponibilidad un tema económico que nos permita desarrollarnos. Estamos limitados en eso. Yo creo que educativamente o en cuanto a profesionales estamos más que capacitados para un montón de cosas. Pero el desarrollo, siendo un país que con una pobreza creciente, es complicado. Porque dependemos de la importación en muchos aspectos. O sea que la solución, o sea, el futuro va a ir de la mano con el desarrollo de la sociedad argentina y la toma de conciencia también por parte de los dirigentes, no solamente políticos, sino seguramente también empresariales, sindicales y de comunicación también. Sí, a ver, tiene que haber mucha comunicación. Sí, mucha comunicación para concientizar de todos estos aspectos que hacen a un crecimiento social.